Tú nos dices. Sí, buenas noches. Nuevamente estamos aquí. Vamos a continuar con el módulo de maldiciones generacionales y esta es la segunda lección de este tema y vamos a ver lo que son las transferencias de maldiciones generacionales. Así que vamos a continuar. Bien, pues ya ven que hace una semana nosotros nos introducimos a las maldiciones generacionales que eran y todo, ¿verdad? Y ahora lo que estamos viendo en este tema van a ser las transferencias de maldiciones generacionales para que nosotros veamos qué pasó, por qué la importancia de las maldiciones. ¿Son reales? ¿No son reales? Nadie nos dice exactamente cómo renunciar a ellas y algunos pastores dicen que no existen ya las maldiciones porque Cristo ya las anuló en la cruz del Calvario. Y esto es verdad, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte en renunciar a ellas, en cancelarlas, apelando a la obra redentora de Jesús, ¿verdad? Así que es lo que vamos a ver ahorita sobre ese tema, ¿verdad? Por tanto, las maldiciones generacionales son tan reales que Dios las incluyó en las tablas de los 10 mandamientos. Y en este módulo de maldiciones generacionales vamos a aprender cómo romper esas cadenas que se originaron a causa del pecado de nuestros ancestros. Así que vamos a estudiar profundamente estas áreas como la idolatría. En todas estas clases vamos a hablar más adentro de qué es lo que provocó que tus ancestros fueran idólatras, inmorales, que fueran ladrones, asesinos, traidores, ¿verdad? Vamos a ver todo eso, esas áreas, y vamos a escudriñar las escrituras, ¿verdad? Para saber cómo llegaron las maldiciones a nuestra vida, cómo funcionan y cómo Dios ya estando en Cristo nos ha librado de ellas por medio de su muerte, su resurrección, ¿verdad? De su sangre. Lo que hizo Jesús ya consumó toda la obra, pero nosotros tenemos que aplicarla a nuestra vida, como decíamos hace 8 días. Y bueno, Pablo nos muestra en Colosenses 2:13-15, dice que nosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Ese es, como ya vimos en el módulo de las maldiciones, no es cierto, en el módulo anterior, de la gracia, vimos cómo Cristo cumplió con toda la obra redentora de Jesús, el plan de Dios, porque dice que vino a deshacer las obras del diablo, porque el Señor lo envió, se encarnó en María, tuvo un cuerpo humano, para que con ese cuerpo humano Él cargara con toda nuestra iniquidad, maldad y pecado. En esta cruz fue nuestro sustituto. Él murió en lugar nuestro, Él derramó toda su sangre y ahí despojó, canceló y anuló todo y venció en esa cruz, cumpliendo con el plan glorioso de Dios desde antes de Adán y Eva. Desde antes de que Adán y Eva pecara, el Señor tenía el plan de salvarnos por la eternidad. ¿Continuamos? Vamos a ver algunos elementos que provocan la transferencia de maldiciones generacionales, porque a veces decimos, bueno, pero ¿de dónde vino? Vamos a ver esto. Principalmente sabemos que las influencias espirituales
vienen a causa de la desobediencia, ¿verdad? Bíblicamente se considera que la idolatría, la brujería o la rebelión contra Dios por parte de nuestros antepasados, ¿verdad? Abrieron puertas espirituales que nos afectaron a nosotros. ¿Qué hicieron estas personas? Nosotros estamos viendo el Antiguo Testamento porque ahí sí hay ejemplos claros de cómo se fue transmitiendo de generación en generación en generación, ¿sí? Para que entendamos, hermanos. En Segunda de Reyes 17, 16 al 18, dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, o sea, los israelitas, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos. Y sirvieron a Baal e hicieron pasar por sus hijos y a sus hijas por fuego. Y se dieron a adivinaciones y a agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocando la ira de Dios. Por tanto, se airó Jehová en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que hacer esto el Señor? Y no quedó ni uno solo, sino solo la tribu de Judá. ¿Te acuerdan? Eran, ¿cuántas tribus? 12 tribus. Y solamente quedó la tribu de Judá y los levitas. ¿Qué pasó? Dios los enjuició. Ya les había dicho desde antes de que entraran a la tierra prometida que no hicieran imágenes, no adoraran, les dio les dio los 10 mandamientos, pero en cuanto ya estaban posesionados, disfrutando de la tierra prometida, se les olvidó lo que les advirtió Dios y pecaron. Por eso dice que tuvo que quitarlos de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá por la desobediencia. Pero Jehová no hace nada. Él es lento para la ira y grande en misericordia y se duele del castigo, pero tarde que temprano hay que pagar las consecuencias. Desafortunadamente, dijimos que Él visitaba. Si no estábamos en Cristo, Él visitaba desde la primera hasta la tercera y cuarta generación. Y los que hicieron esto en Segunda de Reyes, los que hicieron esto de desobedecer a Dios y de andar en la brujería, en la idolatría, en la rebelión, después sus hijos lo heredaron. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que heredar la iniquidad de mis papás? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que heredar las maldiciones? La siguiente clase vamos a hablar, a ver qué es la diferencia entre una iniquidad y una maldición, para poder entender, hermanos, porque la iniquidad es la maldad que heredas que hay en tu corazón, de maldad, de inclinaciones a lo malo. Y las maldiciones generacionales dijimos que eran patrones repetitivos de ataduras externas, hermanos. ¿Por qué? Porque si tus padres fueron idólatras, si tus padres fueron ladrones, si tus padres, todo eso lo vamos a heredar. Pero cuando venimos a Jesús, dice que somos nuevas criaturas. Dice que ya Él ha pagado en la cruz del Calvario todo. Y dijimos, siempre y cuando yo tome eso y lo aplique a mi vida, entregándole todo por medio de mi boca, renunciando y confesándolo, ¿no? Pero en ese tiempo en que estaba Jehová hablándoles a los israelitas, tuvo que castigarlos porque no estaba Cristo todavía. ¿Continuamos? Eso es una, las influencias
espirituales y la desobediencia. ¿Cuál otro elemento de transferencia de generaciones puede venir a nosotros? Por comportamientos aprendidos y patrones disfuncionales. Padres que forman comportamientos destructivos, por ejemplo, adicciones, ira, deshonestidad. Por ejemplo, tú tienes un papá alcohólico, drogadicto, un papá que siempre está en la adicción. Tú vives ahí con esa persona y tú aprendes lo que hacen tus padres. Si papá es tan iracundo, tan agresivo, tan violento, ¿tú qué vas a aprender? Pues a ser violento también, iracundo. Si tus padres son deshonestos en todo, tanto con Dios como con las personas, ¿qué aprendes? Cuando estás en ese patrón de vida, ya dijimos hace 8 días que los elementos pueden ser que tú estás dentro de ese, de ese, de esa atmósfera, ¿verdad? De ese hábitat, pues te enseñan a hacer lo mismo, porque parece que nada es malo. Y eso se va perpetuando de generación en generación en generación. Y miren, aquí Números 14:18 dice, Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Él perdona la iniquidad y la rebelión, pero de ninguna manera dará por inocente al culpable. Castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. El debate está en que muchos teólogos y muchos creyentes líderes alegan que nosotros ya no traemos iniquidad, ya no traemos maldiciones, porque ya estamos en Cristo. Y volvemos a lo mismo. Entonces, ¿por qué yo sigo fallando y pecando? Con patrones que me recuerdan cómo era mi mamá, cómo era mi papá. Es que yo no he aplicado, no he renunciado, confesado y entregado estas áreas, ¿verdad? Otro elemento que provoca las transferencias de maldiciones espirituales o generacionales son los impactos de la palabra, o sea, las declaraciones que pueden salir de la boca de una autoridad. Llámese papás, maestros, jefes, pastores, gobiernos. Son palabras declaradas cuando se está enojado, son maldiciones directas o etiquetas negativas pronunciadas por padres y abuelos, y merecidas o inmerecidas, que pueden afectar el alma y el desarrollo de los hijos. Estas van a levantar fortalezas en la mente de los hijos o a quien maldigan, que los va a influenciar en las 4 áreas de su vida: en el área física, en el área económica, en el área espiritual, en el área emocional, ¿verdad? Nosotros hace 8 días vimos cómo Noé maldijo a Canaán porque vio su desnudez, pero no maldijo no, bueno, no maldijo a su hijo Cam, maldijo a su hijo, a su nieto Canaán, ¿verdad? Y de ahí todas las generaciones cananitas. Y de ahí hasta una nación fue maldecida por esa maldición que declaró esta autoridad, que era el padre y que era el abuelo. Aquí vamos a ver otro ejemplo de maldición de un padre hacia un hijo, o sea, Jacob, pero Jacob maldijo a sus hijos, a Simeón y a Leví. Vamos a verlo. Génesis 49:5-7. Regrésate. Simeón y Leví son hermanos. Sus armas son instrumentos de violencia. Pero yo jamás, dice Jacob, jamás
quiero estar con ustedes, porque cuando estaban enojados, mataron gentes y por puro capricho le rompieron las patas a los toros. Dice, maldito, sí, maldito sea su enojo tan salvaje. Yo los dispersaré por completo en todo el pueblo de Israel. O sea, tú dices, pues, ¿qué pasó ahí? Pero ¿se acuerdan lo que hizo? Si ustedes leen esta historia de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, cuando, cuando uno de los príncipes que estaban ahí en Canaán dice que violaron a Dina, su hermana, ellos se fueron a vengar, engañándoles, diciéndoles, sí te vamos a dar a mi hermana, pero circuncíndese todos. Van a circuncidarse y de ahí ya les vamos a dar a nuestra hermana. Cuando se circuncidan todos, todo el pueblo, dice que terminaron tirados ahí con el dolor y aprovecharon estos y entraron y los mataron a todos. Y no había ordenado Jacob que lo hicieran. Cuando se entera que mataron Simeón y Leví a ese pueblo, él sabía que iba a haber consecuencias. Por eso dijo, jamás quiero estar presente en el lugar de sus reuniones. Pues cuando estaban enojados mataron gentes por puro capricho, les rompieron las patas a los toros. Maldito, sí, maldito sea su enojo tan salvaje. O sea, tuvieron que ser desechados por Jacob. Esa maldición merecida cayó sobre ellos. Y de ahí vino violencia tras violencia, tras violencia, tras violencia. Entonces dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta violencia cuando tú dices, pero si yo no provoqué nada, pero lo heredaste de tus ancestros? ¿Qué pasó atrás de tu bisabuelo, abuelo? Tú tienes que averiguar, tú tienes que investigar para qué, para renunciar, no para juzgar, para renunciar. No, no podemos hacer otra cosa. ¿Quién maldijo a quién? A lo mejor maldijeron a tu abuelo, a tu bisabuelo, maldijeron a tu papá. ¿Cuántos papás hay que maldicen a los hijos? Merecido o inmerecidamente, ¿verdad? Entonces a lo mejor tú traes por ahí una maldición y ni te has dado cuenta. Vamos a ver otro elemento que provoca estas transferencias. Pactos hechos por los padres de ancestros. La participación de antepasados en ritos esotéricos o pactos diabólicos puede, según la creencia, traer consecuencias sobre la línea sanguínea. Es decir, te decodificaron ese pacto en el ADN y en la genética. Y son patrones negativos, ataduras espirituales o consecuencias sufridas por descendientes que pueden persistirse en la tercera y hasta la cuarta generación. ¿Qué hay atrás de todo? La ventaja que tenemos es que ahora en Cristo podemos renunciar, arrepentirnos, renunciar y cancelarlas. Porque yo no lo hice, pero como decíamos hace 8 días, pero yo estaba en los lomos de mi bisabuelo, abuelo, papá, y lo que hacían ellos era para mí también. Pero ahora que estamos en Cristo tenemos el poder de la sangre del Cordero, el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre, su obra redentora, su muerte, su resurrección victoriosa. Y con eso ha sido suficiente para que nosotros renunciemos a toda maldición, a toda iniquidad, a toda herencia maldita, ¿verdad?
Y dice en Salmo 106:35, 37 dice, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos y sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. O sea, cuando ya estaban en la tierra prometida, se les olvidó todas las instrucciones de Dios. Y por estar en esas naciones, aprendieron porque ellos veían las costumbres de los habitantes de ahí y ellos empezaron también a adorar sus dioses y quedaron atados, embelesados, subyugados, hechizados. Y ellos también participaron de sacrificar a sus hijos, entregándoselos, haciendo sacrificios en el lugar donde estaban y ahí los ponían para que fueran quemados, entregándole sacrificios a los dioses de donde ellos estaban. ¿Cómo no iba a enojarse Dios? Continuamos. Otro elemento son los traumas heredados. Bueno, nosotros nos damos cuenta que cuando vamos al médico, ¿verdad? Nosotros sabemos que nos van a preguntar, ¿quién de sus padres o sus abuelos tuvieron esa enfermedad? Y ya con eso dan por hecho de que pues si la tuvieron ellos, la tienes tú porque está codificada en el ADN, es real. Entonces, estudios científicos indican que el trauma de las guerras, del abuso, de la pobreza extrema y de asuntos no resueltos se van a manifestar en adicciones, en comportamientos autodestructivos, en patrones de abuso. Pueden ser víctimas o pueden ser victimarios, ¿no? Perpetradores. Relaciones interpersonales complicadísimas, como son la gente que es narcisista, psicópatas, problemas de apego, trastornos de estrés, no tener éxito en el amor ni en las finanzas. Si ustedes se identifican con algo de eso, es una maldición heredada. Estos traumas heredados pueden dejar marcas moleculares en el ADN. Ya lo vieron científicamente. Y se transmiten a los hijos por medio del ADN, de la genética, predisponiéndolos a la ansiedad y a la depresión, ¿verdad? Y a las enfermedades físicas. En Lamentaciones 5:7 dice Jeremías, nuestros padres pecaron y han muerto, pero nosotros llevamos su castigo. Miren, muchas veces cuando decimos, no, es que yo heredé eso, sí, y no te estás quitando la culpa. Una cosa es que lo hayas heredado, la iniquidad, la maldición, y otra cosa es que digas, lo hago porque lo heredé y yo no tengo la culpa. No, sí tienes la culpa porque estando en Cristo ya puedes decir, yo renuncio, yo anulo y cancelo todo lo que heredé, porque eso es de las cosas, como dice el Señor, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo aplico la palabra, yo aplico la verdad, pero si yo no aplico nada y yo digo, bueno, yo ya estoy en Cristo y Cristo así, Cristo está, pero, ay, pues es que yo no sé por qué soy así. Ah, yo no sé por qué esto, yo no sé por qué lo otro. No, 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 no.
eres culpable porque estás de acuerdo. ¿Por qué? Porque antes no tenías a Cristo, justificadamente dices, bueno, pues heredó tanta cochinada, ¿verdad? Tanto pecado, tan... Pero ahora que estamos en Cristo no podemos justificarnos, porque ya pagó el precio el Señor Jesucristo y ya anuló Él todo en la cruz del Calvario. Yo nada más lo tomo para mí, lo aplico a mi vida renunciando, ¿verdad? Como dijimos, los 4 pasos que hay que hacer de reconozco que traigo una maldición ancestral, generacional o una iniquidad, que esto vamos a ver después, y confieso cómo se llama esa iniquidad. Aquí estamos viendo abuso, pobreza, miseria, escasez, destrucción, problemas interpersonales, todo eso, ¿no? Y mucho más. Y digo yo reconozco que tengo esta maldición, esta iniquidad, confieso cómo se llama, me arrepiento de haber participado sin querer queriendo, pero que yo lo hacía por falta de conocimiento, por ignorancia de que no era bueno, de que era algo heredado y que yo podía renunciar, pero con la ayuda del Espíritu Santo solamente. Y como no tenía el Espíritu Santo, pues no podía hacer nada, ¿verdad? Pero ahora que puedo cancelar y anularlo, lo tengo que hacer. Entonces, reconozco, confieso, me arrepiento y ya no quiero saber nada más, ¿verdad? Porque nosotros no somos responsables de los pecados de nuestros padres, pero a causa de que la maldición fue codificada en mi ADN y en la genética, las heredamos, por lo que es necesario renunciar a ellas y arrepentirnos de nuestra participación al pecar con el mismo patrón con el que ellos pecaron. ¿Se dan cuenta? El arrepentimiento de nuestra participación al pecar con el mismo patrón con el que ellos pecaron nos va a salvar, nos va a liberar, nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos va a desconectar de sus modelos, de lo que heredamos. Estábamos viendo en un libro de guerra espiritual, estábamos viendo de cómo un pastor le llevaron a un niño chiquito que iba en el kinder, porque el pequeño tenía un trauma y la maestra le dijo, ¿sabe qué? Lleve al médico o un especialista o un psicólogo a su niño porque él dice que cuando ustedes se van, dejan al niño, yo cierro la puerta del salón, entonces él se pone a llorar y a llorar y a llorar y dice, mis padres ya no van a volver nunca más por mí. Mis padres ya me abandonaron, mis padres ya me dejaron aquí. Yo tengo que explicarle, dijo la maestra, que no es así, que va a regresar. Entonces, cada que ya regresaban los papás por el niño dejaba de llorar y descansaba, ¿verdad? Pero él decía, ya no me dejen, no me abandonen. Así estuvo mucho tiempo el niño, yo creo unas semanas, hasta que lo llevaron con un psicólogo. El psicólogo le dijo que no entendía, que si alguna vez habían dejado al pequeño solo, abandonado, se habían tardado, se les había olvidado alguna cosa y dijeron, no, nada. Se lo platicaron a su abuelo, o sea, el papá de un, no sé si de la mamá o del papá. Al abuelo le platicaron lo que estaba el niño sufriendo y dijo, ¿qué cosas? Les voy a contar algo que a mí me sucedió cuando yo tenía la edad de él. A mí me dijeron mis papás que me fuera a quedar a la casa de mis tíos. Me fui a quedar a la casa de mis tíos. Jamás volvió mi mamá y mi papá por mí. Y yo todos los días salía, lloraba, clamaba para que mi mamá y mi papá regresaran. Y mis tíos me metían indignados, enojados. Chamaco llorón, métete y se acabó. Dijo, pero eso es algo mío, es un trauma mío. ¿Qué tiene que ver con el niño? Cuando llevaron con el pastor este pequeño, que tenía ese pastor conocimiento de las maldiciones,
generales y digo, generacionales y ancestrales, lo llevó al niño a orar y a decirle que renunciara, porque ese trauma no le correspondía, pero estaba codificado en el ADN. Por eso cuando luego veo que no existen las maldiciones y que no hay por qué pelear ya, el que acepta a Cristo es libre, totalmente libre. Hemos dicho que es gratuita la salvación, que es gratuita la gracia, es gratuito el perdón, pero la santificación nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es renunciar y arrepentirnos. Pero ¿cómo iban a saber estos papás si no les cuenta el abuelo lo que vivió? ¿Y por qué al pequeño le estaba sucediendo lo mismo? Entonces lo llevaron a renunciar a ese miedo, a ese temor, a ese trauma. Ataron ese espíritu de trauma que había en este pequeño, de abandono, de temor a ser abandonado. Y pasó. Lo volvieron a llevar a la escuela. Los siguientes días el niño ya no tuvo ningún problema. Tranquilo. Y tú te preguntas, ¿cómo es eso? Si dicen que ya no hay necesidad de arrepentirnos de los pecados pasados. Si no tuviéramos experiencias, hermanos, personales, porque la pregunta es si de verdad yo, ya en Cristo, sin hacer nada, ni hablar nada, ni confesar nada, ya no tengo ningún problema personal, emocional, espiritual, físico y económico. Gloria a Dios. Quiere decir que es una mentira, que hay inequidades heredadas y que hay maldiciones heredadas en el ADN y en la genética. ¿Sí? Continuamos. Romper maldiciones es un proceso espiritual y de decisión personal para que yo pueda detener el ciclo de pecado de mis ancestros, buscando bendición y libertad a través de la gracia divina, ¿verdad? En lugar de traumas del pasado. Yo no puedo continuar así. Yo no, definitivamente, yo no puedo seguir así. Por ello es tan importante confesar las iniquidades familiares y renunciar a toda influencia generacional. Yo tengo que renunciar, hermanos. Es real, es verdad. Nosotros tenemos la bendición de tener la sangre del Cordero, la obra redentora de Jesús, el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo para ser libres. Pero yo tengo que hacer mi parte, confesarlo con mi boca. ¿Continuamos? Ahora, romper maldiciones generacionales, ¿qué implica? Identificar patrones. Yo tengo que investigar, tengo que averiguar de dónde viene el problema que yo tengo. Entonces voy a identificar los patrones repetitivos, disfuncionales, ¿verdad? De adicciones, de deudas, de inestabilidad y cancelarlos mediante el arrepentimiento, la confesión, la renunciación, hermanos. Tengo que hacerlo a toda herencia y a toda conducta que yo heredé de mis ancestros. Aquí vemos cuatro manitas, la del bisabuelo, la del abuelo, la del papá y la del hijo. Eso es lo que nosotros tenemos que renunciar. Ya hizo Cristo todo en la cruz. Todo lo hizo Jesús. Aprovechemos la oportunidad que tenemos de estar en Cristo Jesús. Ahora, el arrepentimiento y la renuncia a esas maldiciones generacionales, apelando a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, es más que pedir perdón a Dios. Yo puedo decirle, Señor, perdóname por esta iniquidad de mis ancestros, perdóname por las maldiciones que heredé de mis ancestros. No, tienes que renunciar. Ok, ya pediste perdón, pero
El patrón es renunciar, es reconocer, confesar, renunciar y arrepentirse, ¿verdad? Con el pasado y alinear nuestra vida con la verdad de Dios. Ahí es donde yo voy a poder decir que soy nueva criatura, que las cosas viejas, las cosas eh, viejas ya son pasado, que todo es hecho nuevo, porque yo estoy aplicando el poder de la sangre de Jesús. Ahora, la palabra de Dios que nos enseña que Jesucristo nos redimió de la maldición y de la ley. Y esto incluye la pobreza, el pecado, la enfermedad, la muerte por accidentes, los suicidios, los divorcios, el rompimiento en la familia, las desgracias constantes, la orfandad y rebeliones. Ah, chequen, investiguen. ¿Por qué me sigue la pobreza? ¿Por qué siempre estoy enfermo? ¿Por qué a veces he visto, y es un patrón, que de repente mis familiares mueren por accidentes? ¿Por qué hay familiares que siempre terminan suicidándose? ¿Por qué hay tanto divorcio en mi casa? ¿Por qué hay desunión en la familia? O sea, me divorcio, me caso y vuelvo a fracasar, me caso, ¿Qué está pasando? Y veo mis hermanos, mis madres, mis tíos, veo todo eso y veo y ahora hasta mis hijos, digo, ¿qué está pasando? Ahora, ¿por qué desgracias constantes? Siempre pasa algo. ¿Por qué siempre hay viudez y orfandad? Porque hay hijos rebeldes, porque mi abuelo era rebelde, porque mi tío era rebelde, porque mi papá era rebelde. Así tenemos que renunciar a cada cosa que el Espíritu Santo nos recuerde que nosotros tenemos algo decodificado o codificado en el ADN y en la genética porque son patrones nuestros. ¿Qué patrón hay de iniquidad y de maldición que te está persiguiendo? Hay que verlo para poder entenderlo. Miren, no sé si recuerdan la historia de David. David pecó contra Dios. Él adulteraba. Dice que se enamoró de Betsabé, que era la esposa de uno de sus soldados. Y no le importó mandarlo matar para quedarse con la esposa. Y dice la palabra de Dios que definitivamente Dios no se quedó con eso, porque dice que lo castigó gravemente. En segunda de Samuel 12 está toda la historia, ¿verdad? Cómo le va el profeta Natán y le dice, ¿sabes qué? Pues hubo un hombre que le pidió a un pastorcillo que le diera su oveja, su becerro, no recuerdo qué era, para comérsela porque tenía hambre y dijo, bueno, pero el hombre tenía muchas ovejas, pero no quería matar a ninguna más que le pidió al hombre que solamente tenía una ovejita. Y él dice, ay, ese merece juicio de muerte. Y le dice Natán, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú porque dice, a Urías mataste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Así que ahora dice, no se apartará de ti la espada en tu casa, porque todos tus hijos van a sufrir de adulterio
van a sufrir de muerte. Y siempre habrá guerras, siempre, mientras tú estés rey, habrá guerras. Y se cumplió. ¿Qué traemos nosotros de nuestros ancestros? ¿Qué hicieron para que yo esté pasando lo que yo estoy pasando? Para que yo haya heredado cosas que yo ni hice, pero que desafortunadamente las heredé. Entonces tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer ya en Cristo para renunciar y romper con ello. Miren, legalmente Jesús pagó por todo, pero hay cristianos que todavía no se han apropiado de lo que él hizo en su totalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo saben, porque no lo entienden, porque no les han enseñado. Se han estancado y se han quedado en la salvación, que bueno, gloria a Dios, pero no han hecho absolutamente nada para continuar liberándose. ¿Por qué? Porque ya hice, ya, yo ya no tengo nada que hacer. Cristo ya lo hizo todo. Pero Pablo vuelve a recargar en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo ya murió en esa cruz. Cristo ya murió en ese madero. Los romanos tenían por ley matar a todos los asesinos, los ladrones, los que violentaban la ley de los romanos, los consideraban malditos. Y Cristo se hizo maldición por nosotros y nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, ya hizo todo en esa cruz el Señor, porque dice que obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que a lo más vil. Por eso dice que se hizo vil ante los ojos de Dios. ¿Para qué? Para que al Padre le plació imputarle toda nuestra maldad, nuestra iniquidad, todos nuestros pecados a Cristo en esa cruz, para que Él nos redimiera de la ley del pecado y de la muerte. Y ya dijimos que Él nos imputó la justicia de Jesús. Por eso ahora somos justos, no por nuestras buenas obras, sino por la justicia divina de Jesús, por lo que Él hizo en la cruz. Pero entonces, ¿por qué me persiguen las maldiciones? ¿Por qué me persigue la iniquidad? Porque yo no he renunciado con mi boca a ello. No tiene derechos legales ya la maldición y la iniquidad de estar en mí. No tiene derechos legales porque Cristo ya lo anuló, lo canceló, nos libró, nos redimió, nos compró, nos pagó. Pero ¿cómo la hago efectiva? Con esas cuatro cosas. Esos cuatro puntos que ya hemos dicho una y otra vez desde hace 3 años. Reconocer, confesar, arrepentirse y renunciar. La única manera. Por eso dice, nos redimió. O sea, la palabra redimir significa rescatar. Continúa, hija. Continúa a rescatarlos, sacar de esclavitud, pagar la deuda en su totalidad. Pero para que podamos comprender, tenemos que saber lo que es legalmente nuestro en Cristo. Volvemos a las herencias. Yo no he heredado la herencia de mi padre que me dejó, no digo, yo no he cobrado la herencia que heredé de mi padre, que era inmensamente rico, y no lo he ido a cobrar. Legalmente ya es mía, porque soy el único heredero, pero yo no le he cobrado.
porque yo no he ido a reclamarla. Lo mismo sucede espiritualmente hablando. Señor, ya nos redimió, ya nos compró, ya nos rescató, ya nos sacó de la esclavitud, ya pagó la deuda en su totalidad. Entonces, yo, sabiendo esto, tengo que romper con todo y renunciar a todo lo que me estorba. ¿Por qué? Porque yo tengo con qué pagar eso. Puesto que Jesús ya lo pagó, yo reclamo esa herencia. ¿Sí? Pero pues continuamos. Pero desafortunadamente muchos creyentes todavía caminamos y vivimos atados por el enemigo como si todavía estuviéramos en la esclavitud del pecado. Vamos a las congregaciones y allí en esas congregaciones dicen, no, Cristo ya hizo toda la cruz, ya no hay que hacer nada. Entonces, ¿por qué hay ministerio de consejería? Porque escuchamos testimonios de hermanos, hermanas que están teniendo problemas con las adicciones, con la impureza sexual. Ay, es que yo todavía me inclino, y es que volteé a ver a una hermanita o ya ando con otra mujer o con otro hombre, ay, es que la tentación es la tentación, o yo soy una mujer joven, vivo sola, pues ¿qué quiere? Yo tengo necesidad, Dios me entiende. ¿Por qué tú tendrías necesidad de pecar si ya estás en Cristo? Pídele un esposo, pídele una esposa si no tienes. Si tú no tienes continencia, bueno, pues pídele. Pero esos problemas sexuales, problemas matrimoniales, problemas con la pobreza, hasta con tu identidad, porque a veces ni siquiera sabes quién eres, ¿verdad? Problemas emocionales. ¿Cómo? ¿Por qué habría de haber consejerías si ya Cristo hizo todo en la cruz? Quiere decir que no me he puesto las pilas, espiritualmente hablando, para aplicar la obra redentora de Jesús en mi vida. Yo sé que esto es la santificación, que es un proceso, que hoy nos quita el Dios una cosa, al rato nos quita otra cosa, pero es porque las hemos ido entregando, ¿verdad? Que es un proceso de santificación, de purificación, que vamos, como dice la palabra, de gloria en gloria, ¿verdad? Hasta llegar a la estatura de varón perfecto, dice. Y ese día que seamos perfectos es porque ya nos desprendimos del cuerpo y ya estamos con el Señor, porque este cuerpo corrupto se queda aquí en la tierra, ¿verdad? Pero por lo menos lo intentamos para tener en Cristo una vida plena. No es que vaya a ser santo, santo, santo y perfecto, porque eso no puede ser, porque tengo un cuerpo corrupto. Todavía estoy en un cuerpo corrupto. Pero como decía Pablo, pero estoy luchando, peleando en el nombre de Jesús para resistir al pecado, para que no peque más, porque Dios ya me sacó de la esclavitud del pecado. Yo no quiero regresar. Pero que esto me está inclinando la iniquidad ancestral, y yo de repente tengo patrones por las herencias malditas, las maldiciones generacionales. A ver, voy a identificarlas y se las voy a entregar a Jesús para que ahí, como dice su palabra en Colosenses 2, anuló todo el acta de los decretos que había en contra nuestra y lo clavó en la cruz. Bueno, Señor, aquí te entrego en la cruz esto
que heredé y que está en mi ADN, que está en mi genética, pero yo renuncio, te lo entrego y me libero de ello. En el nombre de Jesús, apelando a la obra redentora, a su muerte, a su sangre, a su resurrección victoriosa y me declaro libre y acepto tu liberación, tu rescate. Acepto que tú ya moriste en la cruz por mí y ya hiciste todo en esta cruz. Ahí es donde el Padre dice, por lo menos está luchando y peleando para ser libre. Por eso tenemos que estar todos los días diciéndole al Señor, Señor, ¿qué hay atrás de todo? ¿Por qué de repente tengo ciertas actitudes? ¿Por qué a veces me comporto de esta manera desagradable? ¿Por qué de repente tengo ciertos anhelos, tentaciones? ¿Qué hay atrás de todo? Y recuerdo que a mi mamá también le gustaban esas cosas. Mi abuela también. Ay, el Espíritu Santo ya te está revelando, identificando. Pues ándale pues a trabajar, a entregar todo, a renunciar a todo y consagrarte, entregándole a Cristo eso para que también eso sea anulado en la cruz del Calvario, porque está vigente tu sangre, porque está activa tu sangre, porque está viva tu sangre, porque no tiene caducidad todavía la salvación hasta que ya venga en el arrebatamiento el Señor por nosotros. De ahí el Espíritu Santo se va y ya no va a haber oportunidad. De ahí ya viene la gran tribulación. Pero aunque la palabra de Dios dice que Jesús nos redimió de todas las maldiciones, nosotros tenemos que ir a la cruz por fe y pelear por nuestra liberación de toda maldición generacional que ya fue pagada y cancelada en la cruz hace más de 2000 años por medio de nuestro Señor Jesús. Tenemos que hacerlo. Esa es la única cosa que nosotros participamos en nuestra voluntad, porque nos dio libre albedrío. Tú decides tomar lo bueno, tomar lo malo, renunciar o seguir pecando. Es una decisión por el libre albedrío que te dio Dios. ¿Renuncio o me deleito en el pecado ancestral, en la maldición ancestral, en la iniquidad ancestral? Entonces no presumas que ya estás en Cristo como nueva criatura, que ya naciste de nuevo, porque si no renuncias a todo eso, vas a tener problemas. No es que vayas a perder la salvación, pero tú no vas a tener paz mientras estés con vida. Vas a estar en la miseria, en la pobreza, en la escasez, en la enfermedad, en las divisiones, en los pleitos, en las contiendas. Vas a estar toda la vida complicadísima tu vida. Vas a estar con ataduras. Porque Cristo ya te salvó, sí, pero también te liberó. Pero te quedaste solamente con que Cristo ya me salvó y si me muero me voy con Cristo. Pero no tienes por qué estar sufriendo ahorita porque Dios te está dando vida plena, plenitud de vida. Y no es que no vayamos a tener aflicciones, porque dice Cristo en el mundo, tendréis aflicciones, mas no temas porque yo estoy contigo, ¿verdad? Yo estoy con ustedes. Eso no quiere decir que no vas a tener problemas. Eso no quiere decir que no te vayas a enfermar. Eso no quiere decir que alguna vez vayas a tener problemas económicos. No, a lo que me refiero de darte cuenta que es una maldición es porque no puedes salir de ella, porque estás en el pozo de la desesperación siempre. Y dices, si ya tengo a Cristo, ¿por qué estoy en esta condición? Así que es necesario y es nuestra responsabilidad romper el eslabón
de la cadena ancestral. Continuamos. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer un reconocimiento, una confesión, un arrepentimiento y una renunciación a todo pecado que hemos heredado generacionalmente en el nombre de Jesús, renunciando a ello para podernos apropiar de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque tenemos que romper con ese eslabón, esa cadena ancestral, para terminar con toda miseria, toda escasez, todo pecado de nuestro linaje, para establecer un futuro diferente para las siguientes generaciones por medio de la obra redentora de Jesús. Continuamos. Tenemos que renunciar a ese eslabón, romperlo, esa cadena, romperla, terminar con ella, porque mis hijos no van a estar como yo estuve. Mis generaciones no van a vivir lo que yo viví. Y Pablo dice en Colosenses 1:12-14, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Apliquemos, activemos la verdad. La verdad es que el Señor nos ha hecho participar de la herencia de los santos en luz y nos ha librado. Escrito está por el dedo de Dios, nos ha librado de las tinieblas, del poder de las tinieblas y nos ha transferido y trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios, al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, porque nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ya no tenemos esa maldición dentro de nosotros, porque Cristo hizo todo en la cruz para que nosotros seamos verdaderamente libres, así que debemos posesionarnos del poder y la autoridad que ahora tenemos por medio de Jesucristo y limpiarnos de la inmundicia y de los espíritus generacionales que nos han perseguido de generación en generación en generación y no nos habíamos dado cuenta. Los considerábamos simplemente patrones de vida, costumbres, tradiciones. El así son los Pérez, así son los Jiménez, así son los Morales, porque era ya un patrón. Pero nosotros ya no podemos seguir con ese patrón de vida, porque ahora a nosotros, en nuestro ADN, en nuestra genética, es de Cristo. Y aunque aún estamos en este cuerpo, sabemos que es difícil. Estamos batallando con nuestra mente, con la carne, con todo, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y escrito está que en cuanto aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios entra en nosotros, ¿verdad? Y nos libra, hermanos. Si el Espíritu Santo ya está en nosotros, dentro de nosotros, todos los demonios tienen que salirse y huir. No puede haber tantos. El diablo tiene que huir cuando ya toma posesión de nuestro cuerpo Jesús, el Espíritu de Dios. Así que los demonios ya no tienen derecho a permanecer dentro de nosotros en ningún área de nuestra vida, porque estos son ilegales, a menos que les demos una base legal para hacerlo
como es el pecado o la ignorancia. Por eso les decía yo, un endemoniado está endemoniado de adentro hacia afuera, ¿verdad? Adentro están los demonios, se manifiestan hacia afuera, ¿verdad? Pero una persona que está influenciada por los espíritus de afuera que están atacándolos, ¿verdad? En la mente. Eso es lo que están haciendo las maldiciones y la iniquidad. Ya estamos en Cristo, ya tenemos a Cristo, pero ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué no estoy feliz? ¿Por qué no disfruto? ¿Por qué tengo problemas en la economía? ¿Por qué hay fracasos? ¿Por qué hay derrotas? ¿Por qué? Porque no he roto con la maldición, no he roto con la iniquidad y tengo que hacerlo haciendo estos 4 pasos de confesar, de reconocer, de confesar, de arrepentirme, de renunciar en el nombre de Jesús, apelando a la obra redentora de Jesús por nombre. ¿A qué vas a renunciar? Por nombre, ¿verdad? Y Pablo dice en Galatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Entonces, yo ya soy libre, verdaderamente libre en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué todavía tengo cautiverio? Porque hay áreas que no han sido sanadas. Por eso tengo que andar yendo a la sanidad del alma. Y cuando vayas al tema o a la clase o a una enseñanza de sanidad del alma, vas a decir todo lo que traes de dolor, de lo que tú viviste en el pasado y de lo que tú heredaste en el pasado, pero que ahora has hecho efectiva en tu vida y no has podido librarte porque no has aplicado la confesión, la renunciación, el arrepentimiento y reconocido que hay algo que está perturbando mi paz. Aquí hay algo todavía que reclama derechos que yo ya no le voy a dar, porque yo ya no voy a participar, porque yo estoy renunciando y voy a ser libre, verdaderamente libre, porque escrito está que a libertad nos ha llamado Cristo y que Cristo ya nos liberó. Entonces, para que no se haga efectiva como había sido en el pasado la maldición antes de Cristo, después de Cristo yo tengo fe en que yo ya soy libre, verdaderamente libre. Amén. Así es. Pero hay áreas que no he entregado, áreas que yo no le he dicho a Jesús, gobierna, reina en esta área. Gobierna y reina en el área sexual, gobierna y reina en mi economía, gobierna y reina en el área espiritual y en el área emocional, gobierna y reina en mi mente, te entrego mi mente para que tú te glorifiques, porque todavía estoy siendo influenciada por esos espíritus familiares, ancestrales, generacionales, por esa iniquidad y esa herencia maldita. Por eso son las clases para trabajar, no nada más para que oigamos, no nada más seamos oidores, sino seamos hacedores. Estamos aprendiendo para ponerlo en práctica, para ser libres, verdaderamente libres y hacer efectiva en nosotros la obra redentora de Jesús. Amén. Cobramos esa herencia. Ya está hecha hace más de 2000 años. Ya consumó todo en esta cruz.
hace 2000 años. Aprovechémosla ahora que Cristo nos ha reconocido como sus hijos y que nosotros le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Esa es la herencia de los siervos de Jehová, ser libres, verdaderamente libres. Amén. Y bueno, con esto terminamos la clase.